Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón.
¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, weón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe.
pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer. Ese es el peor error que puedes cometer, huevón. ¿Por qué? Porque es que entre hombres la lealtad existe, huevón. Entre hombres la lealtad sí existe. Es muy poca, pero entre hombres sí existe. Entre las mujeres la lealtad casi no existe. Pero entre hombres la lealtad suele existir muchísimo. Y usted cuando le muestra lealtad a un hombre, usted se pueden a pensar y uno de hombre, huevón. Por eso es que a uno le duele mucho cuando una mujer le paga mal. Porque cuando uno como hombre se entrega a una mujer, uno como hombre se deja su entorno atrás, deja a sus amigos, deja su estilo de vida por cambiarse a un estilo de vida relacionado con una mujer. Lo que está mal es que abandones a un hermano, a un parcero, por estar con una mujer.